Bienvenidos a su casita de oración. Somos familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, nuestros queridos hermanos, paz y bien. Y pues como pueden ver, tenemos ahora un invitado muy especial y muy querido por nuestra familia del año. Padre. Yo pensé que había sido algo más. Yo dije, bueno, pues a lo mejor con alguien más. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Qué gusto acompañarlos en esta transmisión, en donde, como cada viernes, estarán precisamente reflexionando acerca de todo esto que se vive y de cómo, pues a través del ANE, del Apostolado de la Nueva Evangelización, estamos creciendo y caminando. Yo soy el Padre Javier Ramírez, soy el asesor eclesiástico de la zona de Dallas. Entonces, con mucho gusto por acá, en esta primera ocasión, Dios quiera que no sea la última. Bueno, pues para eso sí me tienen mucho trabajo porque son muchísimas casitas de oración, entonces hay que irlas como visitando poco a poco, al menos ese es como mi objetivo. Y pues bueno, con mucho gusto, el día de hoy estoy en esta casita para acompañarlos y para compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Padre. Pues sí, nosotros también esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Y un gozo tenerlo en esta nuestra casita de oración. Bueno, pues mi nombre es Alicia Mata. Y mi nombre es María Carla. Y no me recuerdo si ya... No te presentaste. ¿Verdad? Por los nervios. Estamos de verdad muy emocionados por esta visita. Entonces, bueno, su hermana Lucy Moreira, y de verdad que es un gran gozo y una gran bendición que nos acompañe. Padre, muchísimas gracias por haber hecho su tiempo, ¿verdad? Con mucho gusto, claro. Gracias. Gracias, Padre. Y pues como siempre, estamos felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Y nuestra catequesis de hoy en la iglesia, ante todo, fraternidad. Adelante, Alice. Bueno, pues iniciamos como debe ser. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. 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 Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a reflexionar sobre el domingo 31 del tiempo ordinario.
En la primera lectura nos decía, yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Y el Salmo 130, Señor, consérvame en tu paz. Y la segunda lectura de San Pablo a los tesalonicenses, han llegado a sernos sumamente queridos. El Evangelio de San Mateo 23, 1 al 12. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros. Y nuestra munición dice, en la liturgia de este domingo veremos a Jesús llamando la atención a quienes muestran doblez en su actuar en relación con la doctrina de los escribas y los fariseos. Jesús no los cuestiona, pero les echa en cara que no ponen en práctica aquello que enseñan. La primera lectura nos habla por medio del profeta Malaquías de un castigo a los sacerdotes que se habían apartado del camino. Así hablaba el Señor de los ejércitos. Si no me escuchan y no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Al revés de aquellos infieles, San Pablo en la segunda lectura agradece a un pueblo que aceptó las grandezas de la palabra que les predicaron con verdadero amor, pues siguieron el camino correcto, haciendo que la palabra de Dios diera frutos. Nos ponemos de pie, por favor, y prestemos atención al Santo Evangelio. Padre, si nos hace favor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más que guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, continuamos con nuestras referencias para la mejor comprensión del Evangelio. En muchos momentos de su vida pública, Jesús habló acerca de la hipocresía que caracterizaba a los fariseos, a los escribas y a los maestros de la ley. Pero el fragmento del Evangelio que leímos hoy y los versículos que le siguen en Mateo 23, 13 al 36, constituyen sin duda uno de los pasajes en los cuales nuestro Señor trató con mayor dureza a esos personajes. Reflexionaremos acerca de la autenticidad y la profundidad con las cuales vivimos nuestra fe y lo primero que debemos hacer para poder extraer el mayor provecho posible a esta lectura. Es comprender que al pronunciar esas severas palabras, Jesús se refería a los religiosos de todos los tiempos, a todas las personas que, por decirlo así, de alguna manera, se decidieron a vivir según el Espíritu y adquirieron un compromiso especial con Dios, ya sea para entregarle completamente su existencia a través de una vida consagrada para servirle a Él y a su Iglesia por medio de alguna labor de apostolado seglar. Es decir,
que aunque Jesús se refiera a los maestros de la ley y a los fariseos en el Evangelio, en verdad habla para todos nosotros y nos invita a tener un especial cuidado por buscar la máxima coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y es que, como bien nos lo recuerda la Iglesia, vivimos en un estado de permanente tensión entre nuestra vocación a la santidad y nuestra propia naturaleza caída, inclinada hacia el pecado. Una tensión que con mayor o menor frecuencia nos conduce a la incoherencia, a la hipocresía y al doblez. Nadie se ofenda por estas palabras, pero es la verdad, salvando los santos, que quizá personalmente no conozcamos ninguno. La casi totalidad de los mortales tenemos claroscuros y contradicciones en nuestras vidas. En rigor, son 3 los aspectos negativos que destacan en una falsa religiosidad, en la que todos podemos caer y lamentablemente, al menos alguna vez habremos caído todos. Veamos. Primero, la incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Segundo, la tentación de hacer las cosas para que los otros las vean. Tercero, el deseo de obtener algún reconocimiento especial, aplausos o privilegios, aunque el Señor nos ha llamado a servirle como Él nos sirvió, con humildad y haciéndonos el siervo de todos. Ahora analizaremos estos 3 puntos. Primero, la incongruencia. En un intento por hacernos dar cuenta del alcance de las palabras del Señor y del punto hasta el cual estamos todos comprometidos en esto de la incoherencia o incongruencia, es decir, de la falta de consistencia y coincidencia entre nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro decir y nuestro hacer, el reverendo padre José María Mauriri, sacerdote jesuita, escribe en una reflexión: por no hacer lo que decimos y profesamos, somos fariseos hipócritas, todos, curas y no curas. Por lo menos yo digo que el primer hipócrita fue San Pablo, que nos confiesa que hacía lo malo que no quería y dejaba de hacer lo bueno que quería y predicaba. Entiéndase bien que nuestro deseo aquí no es llamar hipócrita a San Pablo, sino el mostrar hasta qué punto nuestra naturaleza caída e inclinada al pecado nos afecta a todos, llevándonos a fallar en nuestros buenos propósitos, en nuestro deseo de santidad, en nuestro compromiso de amor y fidelidad a Dios. Leamos lo que nos dice el apóstol San Juan en su primera carta al respecto. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Citado en la carta primera de Juan, 1 del 8 al 10. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea directamente imposible vivir conforme a lo que se piensa, a lo que se siente, se cree y se predica. Imposible no es, pues ahí tenemos ejemplos como el de San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, San Maximiliano María Kolbe y nuestro amado Juan Pablo II, entre otros miles de hombres y mujeres de diversas épocas que dieron sobrado testimonio de autenticidad en su seguimiento de Cristo, y a quienes recordamos especialmente en la reciente fiesta de Todos los Santos. El mismo San Juan aclara que sí es posible vivir en santidad cuando escribe: si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Nótese la importancia que el apóstol le da al hecho de estar en comunión unos con otros para caminar en la luz y ser bañados por la sangre de Cristo.
En el segundo capítulo de su carta insistirá más sobre ese tema, pero comprendamos de una vez que esa es precisamente la enseñanza que se encuentra oculta en el pan de vida eterna, la Eucaristía de la comunión, donde cada uno de los granos del trigo que se usó fue triturado y desapareció para ser completamente unificado a los demás. Lo mismo sucedió con los granos de uva que hicieron el vino. Punto número 2. El deseo de figuración. Hacer las cosas para que las vean los demás era una actitud muy propia de los fariseos, y si a cualquiera de nosotros se le preguntara si lo hace, la mayoría diríamos de principio que no. Pero si nos ponemos a pensar en profundidad, veremos en nosotros mismos algunas conductas muy similares a aquellas de los fariseos, en las que ahora incurrimos, a veces con demasiada frecuencia, como el adelantarse en el rezo de las oraciones, o el rezar en voz más alta que los demás, o el acercarse a saludar al sacerdote para que nos vea, o el buscar el micrófono con o sin motivo, etc. Una infinidad de cosas que a veces hacemos supuestamente para dar testimonio de nuestra fe, pero en el fondo puede que haya un deseo de llamar la atención o de decir presente. Será pues muy saludable para nosotros y especialmente para nuestras almas el analizar con más detenimiento el porqué de nuestros comportamientos, de nuestras prácticas piadosas y el tratar de frenar aquellas acciones que podrían atraer la vista de los demás hacia nosotros, cuando toda la iglesia tiene que volcar los ojos solo hacia Dios. Punto número 3. La búsqueda de privilegios. Sobre este punto el Señor se refiere especialmente a los sacerdotes, que a quienes tienen, entre paréntesis, tenemos, algún cargo de responsabilidad pastoral en la labor de su iglesia, que somos los que más tenemos que cuidarnos, porque las tentaciones pueden ser mayores. Esto queda muy claro en la medida en que unimos el mensaje de la primera lectura, dirigida especialmente a los sacerdotes, y el Evangelio, en el que hablaba de las personas que tenían a su cargo el resguardo y el cumplimiento más estricto de lo que marcaba la ley de Moisés. En efecto, la primera lectura del profeta Malaquías es una dura advertencia a los sacerdotes de aquella época por su mal comportamiento y por la predicación de falsas doctrinas. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví, no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. En este sentido debemos de cuidarnos muy bien. Primero, de no esperar reconocimientos especiales, privilegios o prebendas por tener un cargo de particular responsabilidad en la iglesia, dado que, como bien sabemos, para el sentir de Cristo, a mayor jerarquía, mayor rango o mayor cargo, solo corresponde mayor servicio, mayor sacrificio y mayor entrega personal. Y cuanto más se nos dé, más se nos pedirá. Precisamente en la segunda lectura, San Pablo da testimonio en su carta a los cristianos de Tesalónica, de cómo ellos han ejercido su labor pastoral cuando estaban en su comunidad. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tanto es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Y en el versículo anterior les decía, tampoco buscamos que la gente nos rindiera honores. Fueron ustedes u otros. También debemos cuidarnos muy bien de las interpretaciones, de las explicaciones y de las orientaciones que demos a nuestros hermanos en relación con la palabra de Dios y con la sana doctrina de la iglesia. Pues si llevamos a la confusión a alguien,
sobre aspectos tan delicados y tan sagrados, seremos responsables ante Dios de los efectos que dichos errores pudieran causar. Perdón. En verdad, y a modo de síntesis, ninguno de nosotros es lo suficientemente digno, lo adecuadamente coherente, lo necesariamente santo y lo precisamente sabio como para servir al Señor y ser portavoz de su evangelio. Pero en su inexplicable bondad, pero en su inexplicable bondad, Dios ha querido servirse de los hombres, haciéndoles partícipes de su proyecto salvífico. Y debido a su infinito amor, a su infinita misericordia, Él quiere servirse de nosotros para la edificación de su reino. Justamente por ese amor y esa misericordia, nos advierte hoy Jesús a todos nosotros de los peligros que nos acechan en esta labor. Vayamos pues meditando sobre estos asuntos, abriendo los ojos sobre nuestros sentimientos y acciones, purificando nuestro servicio y haciéndonos cada día un poquito más dignos de los enormes dones que hemos recibido. Oremos en acción de gracias y pidámosle misericordia y fortaleza para no fallarle. Te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Preguntas para orientar la reflexión. Dicen que el que tiene boca se equivoca. Por eso mismo el que más habla necesita cuidarse más. Le pido al Señor el don de la prudencia. Me encomiendo con frecuencia al Espíritu Santo para decir solamente lo que debo decir, en el momento en que debo decirlo y justamente como debo decirlo. ¿Dejamos algún momento para reflexionar? ¿Continúo? Sí, puede continuar y Puede después continuar. reflexiona. Continúo. Soy coherente en mis actos, en relación con lo que pienso, siento y digo. ¿O termino siendo en cierto modo un charlatán embustero? ¿Puedo dar 3 nombres de personas a las que ayudé la última semana? Les ayudé en verdad yo y Dios. ¿Qué hizo? Aprecio o busco demasiado que se piense bien de mí, que se hable bien de mí y se me considere bien. ¿Me cuesta obedecer en mi labor de apostolado? ¿Creo o siento que yo sé hacer las cosas mejor que él o la que me dirige? Estoy pendiente de buscar maneras para llegar a la gente más próxima a mí para evangelizarla. Sinceramente y con la mano en el pecho, ¿persigo algún tipo de poder o busco el ejercer alguna forma de influencia especial sobre las personas a las que debo acompañar en el camino de santificación al que estamos todos nosotros llamados? ¿Quién dice yo? Se quedaron muy calladitas. Lucy, Mari, ¿quieren compartir alguna pregunta? Y luego que Padre nos ilumine con su sabiduría. ¿Alguna que quieran compartir? ¿Nada? ¿Quieren comienzo yo? Segunda. Pues realmente sí, muy, muy fuerte, ¿verdad? Como siempre decimos, estas preguntas nos hacen reflexionar bastante acerca de cómo estoy, por ejemplo, a mí personalmente, ¿no? Cómo estoy viviendo mi espiritualidad, cómo estoy viviendo, pues, esa relación con Dios y con el hermano, el prójimo, el próximo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues sí, yo pensaba, por ejemplo, en la inciso A, este, sí, a mí personalmente, me cuestiona mucho porque yo le digo siempre a mi esposo, ¿no? Eh, que me cuesta mucho a veces, hablar porque yo sé que al hablar siempre me equivoco, porque yo digo, o sea, a veces hablo sin pensar las cosas y le digo, necesito ser prudente, ¿verdad? En ese sentido.
y pensar, ponerme en los zapatos del otro, ¿verdad? Antes de hablar o de decir algo. Y por esa misma razón también, por esa conciencia que tengo de ello, le pido siempre al Espíritu Santo que me ilumine, ¿verdad? A ser prudente, que me guíe, ¿verdad? ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo decirlo? ¿Qué callar y por qué callar? ¿Verdad? Este, Básicamente, pues veo mi debilidad, ¿verdad? En ese sentido. Y pues sí, aunque procuro ser, en el inciso B dice si soy coherente en mis actos. Pues yo creo que en esta semana igual, en mi casita de familias reflexionábamos y yo también compartía esto, ¿no? Es que yo creo que es una lucha constante, ¿verdad? En el querer ser coherente, ¿verdad? Porque ciertamente digo, sí, tengo el deseo de ser correcta en lo que digo, en lo que pienso, en lo que hago, pero cuando caigo, me equivoco, cuando ofendo a alguien, cuando caigo en pecado, pues me siento, ¿verdad? Hipócrita, porque por una parte digo, sí, sí lo quiero hacer, sí quiero actuar bien, pero por otra parte, volteo y veo y digo, me equivoqué, ¿verdad? Ofendí a tal persona o dije algo, pues mal, ¿verdad? O les llamé, por ejemplo, injustamente la atención a los niños o no les llamé la atención cuando debía de haberlo hecho, ¿no? Entonces, sí, sí, realmente, ¿verdad? Pues sí, es una responsabilidad muy grande. Y a veces, también por esa razón, a veces podría llegar uno como el desánimo, ¿verdad? Pues para qué seguir luchando, para qué echarle ganas, o decir que quiero hacer las cosas bien o tener cierta responsabilidad, ¿verdad? Si al final, voy a caer, ¿no? Pero por otro lado, pues también uno dice, pues ahora sí que sería contraproducente no echarle ganas, aunque yo sé que voy a caer por mi debilidad, por mi flaqueza, pero también al mismo tiempo, pues siento, ¿no? Tengo que trabajar y esforzarme porque como, ¿verdad? Hemos escuchado, pues el cielo se alcanza al esforzarse uno día con día, ¿no? Entonces, pues es una lucha continua, el tratar de, de ser coherente, ¿verdad? De hacer las cosas con y por amor al Señor. Este, y pues bueno, yo creo que en ese sentido es ofrecerle al Señor cada día nuestro día, ¿verdad? Y pedirle su gracia, ¿verdad? Para hacerlo lo más coherente posible. Es mi compartir. Adelante. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo, adelante, Luz. Sí, adelante, Alice. Adelante. Ujú. Adelante. Bueno, pues también, ¿no? En el inciso A también compartíamos en la casita el martes esto del que tiene boca se equivoca. Y es verdad, les compartía yo que muchas veces cuando alguien necesita ayuda y recurre a mí, doy el consejo que pues no debí de haber dado, ¿no? Por lo que sea, porque me engancho con lo que me platicaron y digo, Dios mío, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me envolví en algo que no me corresponde y di un consejo mal dado? Entonces, definitivamente siempre, siempre ahora estas catequesis y este apostolado me ha enseñado que primero hay que pedirle, encomendarse uno al Espíritu Santo y que sea Él quien hable por medio de mí, que sea Él quien aconseje a esa persona, no yo, no mi yo herido, mi yo lastimado, mi yo que toma ese problema o ese malestar de la persona como suyo y entonces doy el consejo que esa persona no necesita definitivamente. Entonces, pues tener mucho cuidado, ¿no? Le pido mucho ahora al Espíritu Santo y de pronto les digo en son de broma y en serio, les digo, ay, por favor, cuando tenga algo que decir que no sea lo correcto, déjame muda, que no salga de mi boca ni una palabra incorrecta, porque como bien decía la catequesis, o sea,
¿A dónde estoy guiando a esas personas? ¿Las estoy llevando por un camino incorrecto? Entonces, siempre invocar al Espíritu Santo ante cualquier situación, sobre todo cuando nos piden, ¿no? Un consejo y pues no ser nosotras, que no sea nuestra naturaleza humana, herida, lastimada, que quien dé ese consejo, sino dejarlo en manos del Señor. Y donde dice que si aprecio, busco demasiado que se piense bien de mí, que se hable bien de mí, se me considere bien, pues yo creo que también antes, en algunas ocasiones guardaba silencio para que la gente no dijera ay, no, está mal o qué mala o qué. Ahora, cuando yo sé que alguien está por el camino incorrecto, trato de hacer esa corrección fraterna, aunque a la persona no le guste o no le parezca lo que yo le esté diciendo, si yo considero que es para bien de ella, que es por su salvación, vaya, yo les decía, ahí les comento aquí a mi esposo y a mis hijos, no, le digo, es que no lo hago por mí, no lo hago porque, yo tener la razón, te estoy haciendo esa corrección porque sé que te está llevando por un mal camino. Entonces, pues definitivamente no digo que me cueste obedecer en mi labor de apostolado, al contrario, siempre me gusta escuchar a quien está más, con un paso más adelante que yo, ¿no? Y también me gusta siempre dar ese lugar y reconocer que siempre hay alguien más preparado que nosotros y de esa manera aprender. Ahora sí que aprender de los que están más adelante y también siempre pedir ese consejo, pedir si yo sé que en algo estoy fallando, hacer esa pregunta, ese comentario y dejarme guiar, por supuesto, dejarme guiar por alguien quien esté más preparado, vaya, ¿no? En las cosas del Señor, obviamente. Y estoy pendiente de buscar maneras para llegar a la gente más próxima a mí para evangelizarla, sí. Siempre estoy buscando que estén más cercanos a Dios. Les comparto seguido las catequesis, les mando mensajitos. Yo sé que muchos se cierran y creo que cuando es la familia como que más se cierra y más difícil es, ¿no? Tratar de compartirles porque luego dicen, ya vas a empezar. Pero bueno, con mucho amor, con mucha prudencia, con mucho respeto, tratar de compartirles pues lo que uno ha aprendido y cómo a uno poco a poco el Señor nos va guiando, bueno, Él lo hace rápido, nosotros somos los que vamos poco a poco, ¿no? Me quedo muy atrás, pero bueno, que sea el Señor el que por medio de mí, que siempre le digo, Señor, aquí estoy, disponible, quizá no sea el mejor elemento, pero pues aquí estoy con mucho amor y de esa manera le pido que me ayude también a llegar a esas personas que están tan alejadas de él y que pues no se quieren acercar o por desconocimiento o por nuestra naturaleza, ¿no? Que no queremos escuchar lo que es correcto. Siempre buscamos ahora sí que salirnos por el camino incorrecto, pero pues eso nada más nos lleva al sufrimiento y al dolor. Entonces, pues es ahí donde trato de estar más atenta, ¿no? De poder evangelizar a los que están cercanos a mí. Adelante, Lucy. Muchas gracias. Y pues bueno, aquí en el inciso A, de verdad que sí, cuánto necesito yo especialmente estar pidiendo al Señor ese don de la prudencia, ¿verdad? Pues porque estamos constantemente expuestos, yo al menos con tanta responsabilidad, familia grande, familia extendida, y claro que siempre va a ser el Espíritu Santo, ¿no? El que venga en nuestro auxilio y sí, debo de invocarlo constantemente, ¿verdad? Y me doy cuenta que algunas veces que
que de repente empiezas el día como que se te hizo tarde y que no invertí el tiempo. Me doy cuenta, ¿verdad? Y que en realidad no puedo prescindir de ello porque es mucho más fácil que yo me sorprenda hablando tal vez con las palabras no más adecuadas a las personas que me rodean, ¿verdad? Y me doy cuenta apenas veo su carita o la actitud o digo, sí, o sea, ya tal vez fui un poquito fuerte, dura y pues no es eso lo que yo quiero hacer, no es eso lo que el Señor me pide hacer para ser coherente, ¿verdad? Con mis con mi fe, con lo que yo digo que creo y quiero vivir, ¿verdad? Y aparte, pues, que es la manera más efectiva que tenemos los católicos para atraer más almas, ¿verdad? Al Señor, para encaminarlas, para ayudarlas sobre todo, ¿verdad? A acercarse a Él. Entonces, pues, de verdad que sí, pues, esta catequesis de verdad que me da la buena sacudida, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Que al final termina uno cayendo tantas veces en lo que no quiero caer, ¿verdad? Y pues, de verdad que sí, no queda más que estar en constante vigilancia e implorando siempre al Señor, ¿verdad? Que nos dé su espíritu, su luz para poder caminar como verdaderos hijos en su verdad, en su luz. Y pues es la única forma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a la familia extendida, ellos siempre digo, ok, quisiera tener el tiempo de poder acompañarlos y formar esas casitas de matrimonios jóvenes y esto. Y me doy cuenta que no me alcanza ni siquiera para cumplir mis responsabilidades bien aquí en el hogar, ¿verdad? Entonces, lo que siento que puedo hacer es tratarlos con todo el amor que pueda, ¿verdad? Y dar ese testimonio, como bien decían ustedes, ¿verdad? De la mejor manera posible, con la mayor coherencia que se pueda, ¿verdad? Y claro, sí es sin estar buscando eh, ese miramiento, ¿verdad? Es solamente eh, por ese encargo que tenemos todos, ¿verdad? Del Señor de llevar su amor hacia los demás. Y entonces, eh, al- podría decir, ¿verdad? Que no estoy buscando que se me considere bien o que se piense bien, eh, pero también es algo humano, ¿no? Y una vez nos decía Francisco, y al menos debo de buscar que se piense bien, ¿verdad? Otra vez, por ese testimonio que debo de dar, ¿verdad? Entonces, pues sí, así como dice, con la mano en el corazón, no creo perseguir ningún tipo de poder o beneficio personal, ¿verdad? Solamente el bien de las almas cuando me acerco a mis hermanos, ¿verdad? Entonces, pues sí, que realmente el Señor me ayude, ¿verdad? A estar siempre bien consciente de lo que necesito hacer y de la vigilancia que debo tener, ¿verdad? Para de verdad dar ese testimonio de su amor y de su misericordia a quien me rodea. Y hasta aquí porque Padre tiene mucho que compartirnos y casi no le va a quedar tiempo. Muchas gracias. Adelante, Padre. Sí, efectivamente, es decir, creo que sí hay mucho, este evangelio al final, pues es como toda la Sagrada Escritura, me parece que es como muy rico en reflexión. Solo creo poder, me parece adecuado centrarme en dos aspectos. El inciso B, que nos habla acerca de la coherencia. Dice, soy coherente en mis actos en relación con lo que pienso, siento y digo. O termino siendo en cierto modo un charlatán embustero. Creo que inconsistencias hay en todos. Por muchas situaciones, por muchos momentos, por diferentes aspectos, incluso hay a quien le resulta muy fácil pensar y sentir de una misma manera.
hay quien piensa, pero entonces cree que los sentimientos no tienen que estar de esa manera y entonces hay que modificarlos, entonces hay inconsistencia entre lo que pienso y lo que siento. O lo que digo, ¿no? Hay quien precisamente no tiene filtro y lo que piensa lo dice. Y hay quien precisamente como un poco ahí le mete un filtro, hay prudencia y eso me parece que termina por ser adecuado, pero hay quien tiene un doble o triple o cuádruple filtro en donde ya parecería que mis pensamientos están tan filtrados que pues ya quién sabe qué tan reales son mis pensamientos después de tanto filtro que le puse, un poco como las fotografías y ahora eso que se usa de los filtros. Entonces, pero creo que, bueno, pues eso es un trabajo personal, evidentemente, ¿no? Es decir, estar muy claros que lo que pienso, lo que siento y lo que digo, pues lo que hago más un poco, lo que digo, diagonal, lo que hago, me parece que eso está como muy junto, pues requiere ser como lo más honesto posible. Es decir, sí, y me parece que ese es, regreso a la idea, eso es un trabajo que lo que requerimos hacer durante toda nuestra vida. Solo que cuando lo predicamos, me parece que le agrega un aspecto más, y creo es importante que prediquemos precisamente que el acercamiento con nuestro Dios, la entrega, siempre es un proceso. Toda vez que prediquemos desde el ya está terminada, por ejemplo, si yo creyendo que el plan de Dios o que la acción de Dios ya está terminada en mi vida, entonces, y yo predico que pues tienes que buscar que la acción de Dios complete en ti todo tu proceso, pues al final me parece que podemos ser charlatanes embusteros porque el proceso de conversión nunca va a terminar en nuestra vida. Si ya pensemos en grandes santos de la iglesia como la Madre Teresa de Calcuta, como el Padre Pío, que al final seguían ellos asistiendo al sacramento de la reconciliación, seguían ellos buscando su proceso de conversión, seguían ellos con la posibilidad de seguir profundizando en el encuentro con Dios. Y desde la historia y desde la distancia, nosotros decíamos, es que ¿qué más necesitaban? ¿No? Ahí ves al Padre Pío con los grandes dones que tenía, con los estigmas, ¿qué más necesitabas? Y por supuesto que él, en su conciencia, necesitaba. Y necesitaba de la cercanía de Dios y seguir precisamente como fortaleciendo. Entonces, resulta que el acercamiento con Dios y el trabajo personal siempre es un proceso. Siempre. Y me parece que desde ahí, cuando ese sea nuestro fundamento, tenemos la posibilidad de seguir predicando y de no convertirnos en unos embusteros. Porque toda vez que yo te predico el proceso, a lo mejor no te hago saber mi proceso. Bueno, eso lo conoce mi director espiritual o mi confesor o demás. Pero de alguna manera te reflejo que yo también estoy en proceso. En mi vida no está terminado el proyecto de Dios, entonces yo estoy en proceso. Toda vez que yo te predique desde el proceso, entonces me parece que seguimos siendo honestos. Porque yo no te digo, ya terminé o ya terminó en mí el proceso, por eso yo te estoy predicando. No. Yo te predico que sigo en proceso y entonces, o más adelante o más atrás, o más como sea. Porque al final, pues, como seres humanos queremos ponerle, ¿en qué grado vas? En cuarto. Ah, bueno, pues. ¿Y tú en tercero? Ah, bueno, pues nosotros le ponemos como número. Pero en el proceso de conversión y de salvación y de encuentro con nuestro Dios, pues eso es tan personal como que no podemos estandarizarlo. Por tanto, me parece que es importante que nosotros nos descubramos en proceso y prediquemos desde el proceso. Desde decirle, acércate todo lo que puedas, requieres como algo de esfuerzo, por supuesto, requieres algo de entrega, requieres confianza, requieres pues muchas cosas dentro del proceso, pero prediquemos desde el proceso y me parece que ahí esa es una predicación honesta. Ese es desde el inciso B.
El inciso C dice, puedo dar 3 nombres de personas a las que ayudé la última semana. Les ayudé en verdad yo y Dios que hizo. Creo que el servicio a nuestros hermanos es algo compartido con Dios. No es equitativo, evidentemente. O sea, porque no hago yo el 50% y Dios hace el 50%. Él hace evidentemente mucho más que yo, pero al final es un proceso compartido, me parece, en donde yo pongo lo que está de mi parte. Me parece que es importante que nos descubramos como instrumentos de parte de nuestro Dios. Cuanto más, de alguna manera, cuanto más trabajada tengamos nuestra persona, hablo desde el aspecto evidentemente humano y hablo también desde el aspecto espiritual, cuanto más haya ese trabajo personal, me parece que más vamos a ser instrumentos como más nítidos o vamos a ser instrumentos mucho más útiles, parece como si Dios nos utilizara, más como instrumentos que facilitan la acción de Dios, más como facilitadores, poco lo puedo pensar así. Entonces, creo que, ¿para qué? Para que no caigamos, me parece, al menos dentro de mi reflexión, para que no caigamos en un extremo de decir, es que Dios lo hace todo, o el otro extremo de decir, es que yo lo hago todo. Porque no es cierto ni uno ni otro. Porque entonces, ¿yo puedo negarme a ser instrumento de Dios? Por supuesto. Claro que Dios, en su gran misericordia y providencia, utilizará a alguien más para ser instrumento para la persona que lo está necesitando, que lo está requiriendo. Pero yo puedo, precisamente yo pongo, ¿no? Si quieres, mis manos, mi voz, mi compañía, mi escucha, lo que sea que ponga. Y entonces es precisamente como en ese equilibrio. Es decir, yo pongo lo que está a mi alcance, porque no sé si les ha pasado, pero hay momentos en los que alguien pide que tu consejo y entonces te habla y al final te dice muchísimas gracias por todo lo que me ayudaste. Y tú no dijiste una sola palabra, solo escuchaste. Ah, claro, entonces fuiste instrumento de escucha, no de consejo. Porque a veces no lo necesitamos solo, porque a veces no solo necesitamos que alguien nos escuche. Y con eso es suficiente. Entonces creo que precisamente pones lo que está de tu parte para ser un instrumento de nuestro Dios, sea lo que sea que se esté requiriendo. A veces decimos, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que, listo, solo permítete ser instrumento. Si está llegando a ti la situación, si se te está permitiendo vivir esa situación, probablemente es porque algo, no solo vas a ser instrumento, sino pues también vas a aprender. Porque el Señor pudo permitir que esa situación la estuviera viviendo los otros 1,000 millones de seres humanos que hay en la Tierra, pero no, te permitió que tú la vivieras. Entonces, ¿para qué? Muy bien, porque entonces seguro algo requieres aprender, algo requieres ver y vas a ser de ayuda o de apoyo para la otra persona que está pidiendo precisamente ese apoyo, por lo menos en su momento. Entonces creo que ahí cerraría porque sí podemos quedarnos aquí unos buenos minutos, unas buenas horas de todo lo que me parece que el Evangelio nos puede mostrar, pero creo que en esas dos prediquemos desde el proceso, porque todos estamos en proceso, porque nadie estamos acabados. Prediquemos desde el proceso y démonos la oportunidad de poner, aunque no cada uno de nosotros creamos que es poco, démonos la oportunidad de poner nuestros recursos en manos de nuestro Dios para ser instrumentos. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues continuamos, Lucy. Gracias, Alice. Muchas gracias, Padre. De verdad, sí, quisiéramos que continuara, pero Más tiempo. Dios permita pronto podamos tenerlo otro ratito, ¿verdad? Con mucho gusto, por supuesto. Gracias. Y bueno, las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el canon 1446 nos dice: Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre.
Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. El canon 1547 nos dice: el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. Lo vemos en Lumen Gentium 10. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. 1549. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes, según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía. El obispo es typos tou patros, es imagen viva de Dios Padre. Canon 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviera exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Y el canon 783. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Lo vemos en la encíclica Redemptor Homini de su Santidad Pablo VI. El canon 873. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad, pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia. Lo vemos en el Código de Derecho Canónico, en el canon 207.2. Canon 898. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos, de manera especial, les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Lumen Gentium 31.
En el canon 900, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que, sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener, en la mayoría de las veces, su plena eficacia. Es una confrontación al Lumen Gentium 33. Y el canon 904. Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. También en Lumen Gentium 35. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Nos dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica 3.71.4. Y en el canon 905, los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Lumen Gentium 35. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Canon 906. Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello también puedan prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social, etc. Código de Derecho Canónico, Cánones 229, 774, 776, 780 y 822. Está en mi tarde. Perdón. Canon 907. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarle a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Código de Derecho Canónico, Canon 212, parágrafo 3. Y el canon 910. Los seglares también pueden sentirse llamados a ser llamados o colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de esta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Y les tengo que hacer una corrección porque el de Redentor Homini es de San Juan Pablo II y este de Evangelii Nuntiandi es el que es de Pablo VI, para que no me regañen. No me regañen. Nadie te regaña, pero gracias por la corrección. Es para dar la información correcta. Gracias. El canon 913. Así, todo laico, por los mismos dones que ha recibido, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo. Lumen Gentium 33. Solo arriba creo mencionaron, bueno, no mencionaron, hay un documento que las siglas son AA. Es Apostolicam Actuositatem. Pues latín al fin y al cabo está raro, pero es Apostolicam Actuositatem. Gracias, Padre. Bueno, y reflexionando con la Gran Cruzada, en el libro Hijos de la Luz, número 42,
Dice, feliz aquel que dejando atrás al mundo se pone al servicio del Señor temprano, al mediodía o en la tarde, porque recibirá su paga por día completo por mi bondad. No desprecien el tallo verde, no dejen de lado el fruto nuevo, no abandonen la senda nueva, no se despreocupen de los nuevos seguidores que voy llamando a mi obra, quienes con nuevo fervor van ocupando prontamente sus puestos de combate y junto a ustedes harán honor a mi nombre y a mi misericordia. Si han sabido cumplir con su misión, serán ejemplo para ellos. Si no han sabido obedecerme, ellos serán ejemplo para ustedes, pues mi obra no ha empezado por mano de hombre, ni por mano de hombre terminará. Y aquel que se detenga en el camino, resistiéndose a marchar, quedará solo. Mi llamado tiene su respuesta en muchos corazones sinceros que llegarán a mis pies a ofrecerme su vida entera, y yo no les negaré lo que tampoco les he negado a ustedes: tiempo, enseñanza, paciencia y amor. Reciban siempre con alegría a los nuevos hijos de mi gran familia. Yo los bendigo. Reciban mi bendición y la señal de mi amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Virtud del mes de noviembre, la humildad. Esta semana veremos el canon 2540, que dice lo siguiente. La envidia representa una de las formas de la tristeza y, por tanto, un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. ¿Querrían ver a Dios glorificado por ustedes? Pues bien, alégrense del progreso de su hermano, y con ello Dios será glorificado por ustedes. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de otros. San Juan Crisóstomo. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de esta virtud de la humildad en Cruzada del Amor 109. El humilde me agrada porque reproduce en sí mi despojo, mi anonadamiento. Me agrada el humilde porque es el espejo de la verdad y yo considero su vida como una preciosa historia en la que están escritas admirables e inspiradas cosas. No es verdadero y humilde el que se esfuerza con palabras en declarar sus miserias. Más bien, algunas veces esta especie de humildad recibe el premio ya en la tierra, porque en el cielo yo premiaré mucho mejor aquella otra humildad que procede de la interna y firme persuasión de su nada y de sus culpas. Viene el mensaje 58 del libro Bienaventurados ustedes también con respecto a esta virtud. La finalidad de la redención fue y será siempre salvar almas para darlas de nuevo a Dios Creador, Salvador y Santificador. La razón por la cual hoy, a pesar del dinamismo febril de la herejía de la acción, se ha perdido de vista ese fin principal en la pastoral está en la soberbia, siempre la única raíz de todos los males. La soberbia genera en el hombre el disgusto y la náusea de las cosas de Dios, de la oración y en particular paraliza todo desarrollo de la vida interior de la gracia, oscurece la mente, debilita la voluntad, facilitando así el extravío del alma que poco a poco se va a pique y se ahonda en un creciente y ruinoso desapego de Dios, con un simultáneo apego a los bienes del mundo y a los placeres de la carne, en la promiscuidad. Finalmente, aquí lo tienes, envuelto como por una tremenda mordida en la concepción pura y netamente materialista de la vida. Propósitos semanales. Con el Evangelio reflexionaré sobre las tres grandes tentaciones a las que estamos expuestos los servidores cristianos: incongruencia, deseo de figuración y búsqueda de privilegios. Haré alguna mortificación para pedir perdón al Señor si alguna vez caí en alguna de ellas, y le pediré su ayuda y estaré más vigilante sobre el tema para no caer. Con la virtud del mes, meditaré en profunda oración acerca de mis faltas de humildad,
sobre las envidias, los celos y algunos otros sentimientos negativos que podrían derivar de mi excesivo amor propio, que pueden dañarme espiritualmente y dañar a otros. Y nos ponemos de pie para hacer las consagraciones a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y terminando, pues Padre nos dará su bendición. Por favor. Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Al Sagrado Corazón de Jesús, adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón. Oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo. Inflamándolo con el fuego de tu amor, guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Padre, si nos puede dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes Y Con con tu tu espíritu. espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos. Gracias a todos por estar aquí en esta casita de oración. Y si Dios permite, pues nos vemos el próximo viernes a la misma hora y aquí por Facebook y por YouTube. Hasta pronto. Feliz tarde. Hasta luego. Que el Señor les bendiga y nos vemos próximamente. Gracias por todo, Padre. Fue una gran bendición tenerlo. Gracias. Hasta la próxima semana. Bendiciones a todos y gracias, Padre, por acompañarnos. Con gusto, María.